Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Dios nos da permiso de que nos enojemos, pero no que pequemos. Es muy natural enojarse. Eh, Generalmente nos molestamos por algo que no nos gustó, que no nos pareció, y eso es una reacción muy natural, como cuando estamos felices y nos reímos, o como cuando estamos tristes y lloramos. El problema no es el enojo. Hay personas que me han dicho a mí que nosotros los cristianos no nos podemos enojar. Están muy equivocados. Nosotros los cristianos somos personas muy normales como las demás personas. Hemos sido perdonados de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo Jesús, pero eso no significa que hemos dejado de ser humanos. Seguimos siendo seres humanos, nos reímos, lloramos, nos enojamos, nos da hambre, normal. Así que nosotros los cristianos sí nos enojamos. La diferencia es que nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo otros a manejar lo que es la ira y no que la ira nos maneje a nosotros, porque eso es algo muy diferente. Y hoy quiero compartir así brevemente sobre cómo poder manejar la ira. Es importantísimo que usted sepa que el ser una persona enojona no es bueno, eso es malo. ¿Por qué? Porque cuando uno es muy enojado o se enoja constantemente o se enoja por todo, tiende a repeler o a alejar a las personas de sí. O sea, si yo soy muy enojado, eso va a alejar a la gente de mí. Porque nadie quiere estar cerca de una persona muy enojona, como amargado, pues, que por todo se enoja. Los niños se van a ir, ¿verdad? Si son sus hijos, no se le van a acercar mucho. Si son sus amigos y es su gente, de lejos, y usted va a ir notando cómo la gente se va alejando. Entonces, aunque es natural enojarnos, no es natural enojarnos por todo. Hay que tener claro esto. No es normal que usted o yo me enoje por todo. Que a cada cosa que pasa en la casa, en el trabajo, en donde yo estoy, con la gente que me rodea, me enojo y paso todos los días jalándome los pelos de la cabeza porque estoy enojado, paso arrecho, de mal humor. Eso es malo, eso no es normal. Usted tiene que aprender a manejar la ira. Dice esta escritura que podemos enojarnos pero no pecar. Es decir, tenemos que aprender a manejar la ira y no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice. O sea, uno no puede permitir que termine el día e irse a acostar enojado. Si se enojó yo creo que todos hemos cometido este error. Yo lo he cometido, ¿verdad? Si nos enojamos con la esposa, con los hijos, durante el día, no hay que irse a dormir sin antes haber arreglado las cosas, sin antes pedir perdón o reconciliarse entre todos, porque eso es abrirle una puerta al enemigo para dañar nuestras vidas emocionales, nuestra salud incluso se ve afectada. Entonces la Biblia dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, o sea, no se vayan a dormir sin antes haber resuelto el asunto por el cual se enojaron. ¿Por qué? Porque si lo deja para otro día, eso se va a ir incubando y después ese enojo se va a convertir en un problema más grande, en un resentimiento, en un odio y después en una amargura. Y eso va a ser peor para usted, para su felicidad, para su salud física y mental. Entonces, antes de irse a la cama hay que resolver cualquier problema relacionado con el enojo. ¿Qué hacer con esto del enojo? Bueno, primero hay que pedirle a Dios ayuda, ¿verdad?
Hay cosas que de pronto se escapan de las manos, como cuando uno es muy enojado, explosivo, por todo se enoja o fácilmente se enoja. Entonces eso no es normal. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude. Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. El dominio propio viene con la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, se activan en nosotros los frutos del Espíritu. El dominio propio es un regalo de Dios cuando recibimos a Jesús, y mediante el dominio propio podemos tener autocontrol. Así que cuando yo me enojo, tengo la capacidad de dominar mis emociones, tranquilizarme, porque enojado uno comete errores, dice cosas que no debe, toma decisiones equivocadas. Es más, cuando usted esté enojado, no decida nada. No castigue a sus hijos cuando estén colerizados. No trate de resolver las cosas con su esposa, con sus trabajadores, con quien sea, cuando usted esté enojado o enojada. Porque cuando uno está enojado, pero que explota de cólera, uno no puede pensar con claridad. Uno dice, uno lo que quiere es reventar o reventarle la cabeza a la otra persona. Entonces en ese momento no hay que tomar decisiones, no hay que castigar, porque en lugar de castigar va a maltratar. En lugar de querer corregir las cosas en la empresa, en el trabajo, lo que va a hacer es ofender, humillar, en fin, un desastre, porque uno enojado, bueno, es como un animal irracional, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando uno esté enojado? Bueno, por eso que se llama dominio propio, tranquilizarse, ¿verdad? Tranquilizarse. A uno mismo se debe tranquilizar. Decidir no hablar, no resolver, no tratar de tomar decisiones. Mejor me salgo, voy a respirar aire, respiro profundo, dejo que las cosas se calmen, me tranquilizo, ¿verdad? El enojo, uno mismo con la ayuda de Dios lo puede tranquilizar, ¿verdad? Es como cuando está hirviendo el agua, pero una vez que usted apagó el fuego, el agua que estaba hirviendo empieza a bajar la temperatura hasta que llega a un punto en que ya dejó de hervir y se enfrió. Así es la ira. Entonces, mejor irse, no sé, a respirar aire, tranquilizarse, relajarse, dejar el asunto para cuando me tranquilice, y allí entonces puedo hablar, puedo decir por qué me molesté, qué me molestó, y resolver las cosas. Tal vez usted diga, no es tan sencillo como usted lo dice. Sí, no es sencillo. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, podemos tener dominio propio, podemos tranquilizarnos y manejar la ira. Como madre usted o padre, usted tiene que saber manejar su ira a la hora de castigar a sus hijos, porque enojado usted le va a dar con lo que sea. Y eso no es correcto, porque los va a maltratar, los va a herir, tanto física como emocionalmente. Eso no es correcto. En el trabajo, si usted enojado acostumbra a regañar a los trabajadores o a resolver los problemas de su trabajo, usted va a ser una persona desagradable. La gente no la va a respetar, le va a tener miedo. Y una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo de la gente que lo rodea. Y no es bueno que la gente le tenga miedo a uno. Respeto sí, pero el respeto no se gana por intimidación. No. El miedo sí. Cuando una persona es violenta, cuando el papá es violento, cuando el jefe es violento, entonces los hijos y los trabajadores no le tienen respeto, le tienen miedo. Y si le obedecen es por miedo. Y eso no es bueno para su reputación,
ni como padre, ni como jefe, ni como nada. Entonces, la ira hay que saberla manejar. Por la ira muchos están presos, porque dicen, no sé, perdí el control, me enceguecí y cuando me di cuenta ya lo había matado, no sé qué me pasó. Entonces, por la ira muchos están presos, así es, pagando una condena, porque no lograron controlarse. Entonces, si usted tiene un problema con la ira, se enoja a menudo, eso no es normal. Busque ayuda, pídale a Dios que le dé fuerza para controlar su ira y si es necesario también pida ayuda profesional, ayuda psicológica, hable con alguien que le pueda ayudar a trabajar con la ira. Que Dios le bendiga. Espero que mis mensajes les sean de mucha utilidad. Compártalos, eso me va a alegrar mucho. Y suscríbase en mi canal de YouTube. Joel Ortiz, ese es mi nombre. Un abrazo y hasta pronto.